¿Qué tal, amores? Espero que estés muy bien. Tanto si tienes frío, como si tienes calor, como si estáis de vacaciones. Seguro que muchos ya estáis por ahí disfrutando. Y los que estamos en casa, pues también felices, tejiendo y lo que haga falta. Mira qué punto tan precioso te traigo. ¿Qué no harías con este punto? A mí se me ocurre todo. Me ocurre un gorro, una bufanda, una manta, un jersey, lo que sea. Y además, a ver, no es reversible, pero por la parte de atrás, aparte de este nudo tan enorme, pues forma como unos cuadritos que tampoco queda nada mal. ¿Lo ves difícil? Pues no es difícil. Es un poco entretenido si cabe, pero hay muchas vueltas iguales, con lo cual no se hace difícil. Con una lana más finita, pues también perfecto. Me lo imagino también pues para una chaquetita, lo que sea. En fin, que me gusta. ¿Vale? Pues vamos a empezar. Cada dibujo, o sea, cada cuadro, como veis aquí, es de 6 puntos. Por lo tanto, el punto es múltiplo de 6 o de 12. De 12 si quieres que termine y acabe diferente. ¿Veis aquí? 6, 12, 6, 12, 6, 12. Así, de esta forma, si esto, por ejemplo, fuera un gorro y lo tuviéramos que unir, pues quedaría este dibujo con este, que ya casan. Pero en principio son 6 puntos en cada cuadrito. Yo voy a montar 18 más 4 de orillo, o sea 22. No le hace falta orillo porque aquí, ¿veis? No tiene orillo, pero para la muestra voy a dejar 4 de orillo. Y vamos a empezar con 2 puntos de orillo, que los voy a hacer siempre al derecho. Y ahora 2 revés. Dos puntos cruzados hacia la derecha, o sea que primero trabajamos el segundo y luego el primero. Y 2 revés de nuevo. Dos revés, 2 cruzados y 2 revés. Aquí tenemos 6 puntos del primer cuadradito. Y ahora 6 puntos al derecho. Seis al derecho y otra vez 2 revés, 2 cruzados hacia la derecha. Ups, hay que bajar la hebra porque estos son al derecho. Y 2 revés. Y los 2 que yo he dejado de orillo, que esto es opcional. Podéis dejar más, menos o ninguno. Las vueltas del revés, pues buena noticia. Los puntos tal y como se presentan, no hay más. Los que vienen al derecho y los que vienen al revés revés. Estos son mis 2 de orillo y ahora aquí pues vendrán 2 derecho, 2 revés, que son los cruzados, 2 derechos y 6 revés, que son los que he hecho el derecho por el otro lado. Dos derechos, 2 revés, 2 derechos y los 2 de orillo en mi caso. Pues de la misma forma que hemos hecho la primera y la segunda vuelta, tenemos que hacer la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Fácil. O sea que vamos a repetir estas 2 vueltas hasta tener 8. Simplemente volvemos aquí, 2 de orillo, 2 revés,
cruzamos estos dos puntos al derecho, dos revés, 6 derechos, y aquí otra vez 2 revés, 2 derechos cruzados hacia la derecha y 2 revés y los 2 de orillo. Bueno, pues así en esta disposición ahora haríamos la cuarta tal y como se presentan, la quinta como esta, la sexta como se presentan, la séptima como esta y la octava como se presentan. Pues voy a hacer estas vueltas y nos vemos. Bien, pues ya tengo las 8 vueltas y ahora en la vuelta número 9 lo que vamos a hacer es preparar para alternar, o sea, para que estos dos suban lisos y este de aquí suba con estos dos puntos cruzados. Hacemos los dos puntos de orillo y ahora estos dos puntos tienen que abrir, este y este se tienen que pasar por encima de estos dos, tienen que quedar a cada lado, por lo tanto un cruce de un punto y dos puntos hacia la derecha, primero este, luego este al derecho y este. Podéis hacerlo con una aguja auxiliar, pero a mí ya me va bien así. Y este tiene que ir hacia allí, por lo tanto lo pongo delante, trabajo estos dos al derecho, porque ahora este cuadro va a ir al derecho, y luego trabajo este. ¿Veis? Hemos abierto estos dos puntos, con los que hacíamos el cruce. Ahora aquí es al contrario, tienen que cerrar, o sea, este tiene que llegar hacia adentro y este también, o sea, este tiene que cruzar hacia la izquierda y este hacia la derecha. Por lo tanto, este se espera. Trabajamos estos dos ahora al revés, porque este va a ser el cuadro que van a ver dos revés. Este al derecho, porque va a ser uno de los que crucen. Y en el otro lado, este es el que tiene que ir hacia adentro, por lo tanto, este va primero al derecho y estos dos van al revés. ¿Veis? Y aquí este ya nos queda preparado con dos revés y los dos puntos al derecho, que serán los que irán haciendo este cruce. Y ahora este nos pasa lo mismo, tiene que abrir hacia la derecha. Por lo tanto, trabajamos este primero y luego estos dos. Y al derecho, porque este cuadro ahora va al derecho. Y este tiene que abrir hacia la izquierda y es el que dejamos en espera aquí aguantadito o en una aguja auxiliar, no importa. Y al derecho, estos dos y el que hemos dejado en espera. Y los dos de orilla en mi caso. Ahora hacemos la vuelta del revés tal y como se presentan, como siempre. ¿Veis? Ahora ya está preparado. Estos van a ser los que cruzan. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Dos de orillo y ahora 6 derechos.
y aquí 2 revés, 2 cruzados hacia la derecha, dos revés y 6 derechos. ¿Veis? Ahora repetiríamos el cruce este y las vueltas hasta tener 8, igual que aquí. Aquí seguiría liso y luego haríamos lo mismo. Aquí cerraríamos y aquí abriríamos. Voy a hacer estas vueltas, estas 6 vueltas que me quedarían para tener 4 cruces, y volvemos a hacer el cambio por si no ha quedado claro. Pues ya tengo los 4 cruces y ahora ya volvemos a preparar para invertir. Este se va a convertir en este, por lo tanto este cruza hacia la izquierda y este hacia la derecha. Este lo ponemos delante, estos dos van al revés, los dos siguientes. Y este al derecho. Y aquí este lo traemos hacia el centro, al derecho, y los dos siguientes al revés. ¿Veis? Como ya se ha cerrado el dibujo. Y aquí, pues al contrario. Este abre hacia afuera, va al derecho. Estos también van al derecho, porque este cuadro se convierte en derechos. Y aquí, este lo dejamos aquí. Trabajamos estos dos al derecho. Y luego este. Y aquí pues lo mismo. Este va hacia adentro, por lo tanto, primero trabajamos estos dos al revés. Ups. Y este al derecho. Y luego el de la esquina lo cruzamos dos lugares hacia adentro, derecho, revés y revés, y soltamos. ¿Veis? Y ya nos queda otra vez preparado para hacer aquí lo mismo que hacíamos aquí, aquí lo mismo que aquí y aquí lo mismo que aquí, O sea que nos quedará otra vez alternado. Este parece más grande porque en realidad tiene estas dos vueltas del cruce que aquí no están en el empiece, pero es lo mismo. Pero tampoco hace falta que os diga que podéis hacer 3 cruces, 4 cruces, 8, o sea, todo lo largo o pequeño que queráis. Esto es a gusto. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva en algún momento, que os dé alguna idea, en fin, que os guste, que lo compartáis y sigáis pasándolo bien con vuestros tejidos. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por estar aquí, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!